Bueno, en este momento, como en algunas otras veces anteriores, vamos a tener un tema de estudio más en la palabra de Dios. Vamos a ir, antes de ir al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, vamos a leer primero en el libro de Malaquías. Vamos al libro de Malaquías, el capítulo 3. Ya habíamos leído algo en relación al capítulo 3 de Malaquías en uno de los temas anteriores. Pero vamos a leer en Malaquías 3, en el verso 7. Malaquías 3, 7. Malaquías 3, 7. Amén. Más dijiste. Ajá. Notemos la pregunta que hace en el versículo 7. El pueblo responde, o sea, ¿en qué hemos de volvernos? Pero lo que Dios dice al principio a través del profeta, dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. O sea, no era algo nuevo, no era algo que había sido hecho en el momento que se estaba escribiendo ahí esto nada más, sino que Dios les dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. ¿A quién le está diciendo? ¿A quién le está diciendo? Al pueblo. Y ahora, ¿será que esto también se aplique a la iglesia actual? ¿Será de que esto puede ser aplicado también a nosotros ahora en día? ¿O dista mucho de que esto pueda ser aplicado a nosotros hoy en día? Yo creo que esto puede ser aplicado a nosotros ahora en día. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Sigue diciendo el texto, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea que es Dios mismo quien está diciendo esto. No era algo del profeta Malaquías, era algo que Dios estaba diciendo a su pueblo a través del profeta Malaquías. Ahora, la pregunta es interesante, la pregunta del pueblo, ¿en qué nos debemos devolver? O sea, en otras palabras es, Señor, ¿qué es lo malo que estamos haciendo? Nosotros no estamos haciendo nada malo, nosotros estamos bien. Nosotros estamos bien, no estamos haciendo nada malo, no hemos hecho nada malo. Pero lo que resulta ahí es que Dios les asegura, el Señor les dice que se habían apartado de sus leyes, de las leyes del Señor, no tiempo poco hacia atrás, sino desde hace mucho tiempo. Dice, desde los días de vuestros padres. Pero, ¿por qué estamos leyendo ese texto y no el texto que mencioné primero en Hechos 4? Porque ahí dice que el pueblo se había apartado de las leyes de Dios. Y ya vimos que las leyes de Dios son varias. Leyes de salud, leyes de limpieza, o sea, de higiene, leyes rituales, ceremoniales, y también la ley moral de los 10 mandamientos. Todo esto, ya parte de ello hemos hablado y hemos visto. Pero en este tema vamos a ir más a fondo de la situación, de lo que hemos venido viendo. Y es un problema en el cual ahora en día la iglesia o las iglesias, porque no es para una iglesia nada más que se está hablando, sino para todas las iglesias en general, porque todas las iglesias, como hemos dicho anteriormente, en general todas las iglesias dicen que son o decimos ser la continuación de esa iglesia mencionada en Hechos capítulo 1 y capítulo 2, donde la iglesia recibe el poder del Espíritu Santo. Pero veamos lo que dice Hechos 4:32, que es donde vamos a centrarnos. Hechos 4:32 en adelante. Hechos 4:32. Miren lo que dice Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio
nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Qué es lo que dice acerca de este inicio de la iglesia o de esta iglesia en ese tiempo, en el tiempo cuando la iglesia cristiana recién comienza? ¿Qué es lo que dice ahí? Noten, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. La multitud de los que habían creído. ¿Cuántos eran los que habían creído? ¿Cuántas personas habían creído en un día? Si queremos nosotros darnos cuenta un poquito de las personas que habían creído en tan corto tiempo, para que tengamos una idea qué tamaño o cuán grande era esa iglesia, esa pequeña iglesia en comparación a todo el mundo entero, y esa iglesia pequeña en comparación a toda la nación judía, o sea, a todo el pueblo de Dios. Vamos a ir un poquito hacia atrás al capítulo 2, el verso 41, y vamos a leer Hechos 2:41. Esto es importante. ¿Por qué? Porque es importante que como iglesia, como pueblo de Dios que decimos ser, entendamos esto. ¿Y por qué es tan importante también que como iglesias del Señor que dicen o decimos que somos y dicen otras iglesias? Porque cada iglesia, ellos aseguran sus líderes o aseguran los miembros que ellos son la continuación de la iglesia mencionada aquí en estos capítulos, en el capítulo 2 o en el capítulo 1. Ellos dicen, la mayoría, todos concuerdan en esto y todos aseguran ser la iglesia que continuó. O sea, aseguran ser la continuación de esa iglesia mencionada aquí. O sea, ¿será que es verdad lo que nosotros ahora en día o lo que los líderes religiosos aseguran ser? ¿O lo que los líderes religiosos nuestros actuales de todas las denominaciones le dicen a su feligresía? ¿Será que es verdad esas palabras? Al estudiar nosotros este tema, nosotros nos vamos a dar cuenta de que todas las iglesias, hermano, todas las iglesias distamos mucho, están distando en este momento mucho y seguirán distando mucho quizás acerca de lo que ellos mismos aseguran, de ser la continuación de esta iglesia mencionada aquí. ¿Y por qué estoy asegurando y diciendo esto? Porque la Escritura lo dice. Verso 41 de Hechos 2. Así que los que recibieron su palabra, o sea, la palabra de Jesús, las palabras de Dios, fueron bautizados. Lo recibieron a través de Pablo, a través de Pedro, a través de los apóstoles. Y se añadieron aquel día, ¿cuántas personas? ¿Cuántas personas dice ahí, hermano? Se agregaron a la iglesia aquel día como 3,000 personas, 3,000. A esa pequeña iglesia, a ese grupo, bueno, entonces no era tan pequeño. 3,000 personas. Ahora, ¿ustedes tienen una idea de lo que es ser una iglesia de 3,000 personas, 3,000 miembros? Es bastante, pero no eran 3,000 nada más. Ya habían creído muchos anteriormente a estos. Entonces, eran más de 3,000. Eran mucho más de 3,000 personas. La congregación del Señor en ese tiempo, o sea, la iglesia naciente, la iglesia primitiva, era más de 3,000 personas en su inicio. Eso es lo que estamos viendo ahí, porque eso es lo que el texto está diciendo. Ahora, pero interesante lo que sigue diciendo acerca de esta pequeña iglesia y la obra que estos hermanos realizaron. Note lo que dice el verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿La doctrina de quién? De los apóstoles, que era la misma doctrina de Jesús, porque Jesús había instruido, había enseñado a sus apóstoles. Y ahora muchas iglesias dicen, oh, nosotros somos la iglesia apostólica tal. Nosotros somos la iglesia apostólica y romana, dicen otros. Oh, nosotros somos la iglesia apóstoles y profetas, dicen otros. Bueno, ¿por qué? Porque todos se centran o todos nos centramos en estos textos, en estos versos de la Escritura para asegurar de que nosotros ahora en día somos la continuación de esa iglesia. Pero, ¿será que es verdad? ¿Será que en el hecho y en la práctica eso es verdad?
Veremos qué es lo que la Escritura sigue diciendo, para ver si nosotros en realidad, nuestra iglesia o nuestras iglesias o todas las iglesias en realidad son la continuación de esta iglesia mencionada acá en estos textos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Y note lo que sigue diciendo. ¿Qué es lo que sigue diciendo? ¿Qué es lo que sigue diciendo, hermano? El partimiento del pan y en las oraciones. O sea, el partimiento del pan, ¿qué? ¿Era el pan de la Santa Cena o era otro pan? El pan diario, como Jesús dijo en la oración. Señor, enséñanos a orar. Oh, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro. El partimiento del pan aquí no es la comunión, no es la Santa Cena, no. Es el pan que cada uno de nosotros comemos diariamente o que come el pueblo de Dios diariamente. Y el verso 43, y sobrevino temor. Esto es importante. Esto es importante y lo vamos a comentar adelante. ¿Por qué? Verso 43 de aquí del capítulo 2. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Interesante esto. Milagros. Los apóstoles hacían milagros, pero la iglesia en ese tiempo no solo hacía milagros. ¿Qué es lo que más hacía? ¿Qué es lo que más hacía? Lo acabamos de leer en el verso anterior. Compartían el pan, o sea, el pan de cada día, el partimiento del pan. Ahora, la iglesia, ¿cuántos eran? ¿Cuántos eran? Los que se bautizaron en ese momento, en ese corto tiempo, fueron como 3,000 personas. Sí, pero ya había un número mucho también. Ya había un número grande también de personas que eran miembros de esa pequeña comunidad. Entonces, eran muchos. ¿Y cómo es eso que ellos compartían y partían el pan? Ahora, ¿será que las iglesias ahora en día también, no solo por la crisis que está habiendo hoy, en este momento o en estos momentos, porque estamos iniciando apenas, primera semana de mayo 2020, estamos iniciando, sí, y sabemos todo lo que ha acontecido y está aconteciendo alrededor del mundo, en todas las congregaciones religiosas. Bueno, en la nuestra no, también. ¿Y a dónde está la nuestra? ¿Se queda atrás de lo que está aconteciendo? No, también está casi en el mismo nivel de todas las demás. Y digo casi porque no se ve mucho de lo que la iglesia puede estar haciendo a nivel general, o sea, a nivel de iglesia organizada. Lo hacen y están haciendo muchos hermanos, pero que ellos mismos sacan o han sacado de su bolsa y han puesto dinero, han comprado víveres y han repartido a muchas familias de la iglesia y de la comunidad. Ya esto ya mencionamos. Pero el verso 44, todos los que habían creído estaban juntos, y vuelve otra vez el versículo 44. ¿Qué dice? Tenían en común todas las cosas. ¿En común todas las cosas? Más de 3,000 personas. 4,000, 5,000 o cuántos al inicio de la iglesia cristiana. Y dice que tenían todos ellos en común las cosas. Partían el pan y lo comían entre todos. O sea, había para que todos comieran. ¿Y qué más sigue diciendo el texto? Es interesante, porque miren acá, es lo que estamos leyendo y es lo que estamos viendo. El inicio de la iglesia primitiva, el verso 45, y vendían sus propiedades y bienes y los repartían. ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿A cuántos? ¿Cuántos era la iglesia? Más de 3,000. ¿Cómo es eso que esa iglesia, la gente de esa iglesia, los miembros de esa iglesia, muchos de ellos vendían sus propiedades, vendían sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno? ¿Cómo es eso? Esa era la iglesia primitiva. Según la necesidad de cada uno. Más de 3,000 personas. Una congregación de más de 3,000. ¿Qué sería? ¿4,000, 5,000 o más?
¿Y cómo es eso de que ellos vendían las propiedades y las repartían? Ahí no dice que se las daban a la iglesia y no dice que los miembros, los directivos de la iglesia, ahí no dice que los ancianos de la iglesia, en este caso los apóstoles, ahí no dice que el concilio de la iglesia, ahí no dice que el tesorero o los tesoreros de la iglesia, no dice que los administradores de la iglesia, va a ser un tema siguiente, no dice que tomaban ese dinero y lo metían en bancos, en bolsa de valores, en bienes y raíces. No, pero si eso es lo que vendían, los bienes y raíces. No dice que lo metían en bienes y raíces, no dice que lo ponían en inversiones, no dice que lo ponían en ninguna parte, sino qué es lo que hacían con ese dinero de lo que vendían. Lo repartían según la necesidad de cada uno en la iglesia. Ahora, dígame una cosa. ¿Están haciendo o estamos haciendo eso en las iglesias actuales? ¿Están haciendo eso algunas de las iglesias? O sea, no estoy hablando de hermanos, porque muchos hermanos se juntan, sacan dinero de su bolsillo, aparte de que han dado diezmo, aparte de que han dado ofrenda, sacan dinero extra de su bolsa para ir, comprar víveres, comprar comida y ir a repartir y dar a las familias necesitadas. Pero esto no es lo que pasaba aquí. Esto no es lo que pasaba aquí. Esto es muy diferente. Es muy diferente. Esa es la pequeña iglesia naciente en el tiempo después de Jesús. La iglesia de los discípulos, la iglesia de los apóstoles, donde todas las iglesias dicen, nosotros somos la continuación de esa iglesia. Bueno, y si somos la continuación de esa iglesia, ¿esto qué? ¿Se perdió o se tiene que perder? ¿O se ha perdido? ¿Se ha perdido? ¿Qué decía el texto de Malaquías? Lo que leímos, Malaquías 3:7. Desde los días de vuestros padres. O sea, podemos decir aquí que desde los días que se inició las congregaciones religiosas actuales, que no hace mucho tiempo, 200 años atrás, algunas, 150 años atrás o más, desde los días de que se iniciaron, ¿qué? Se han apartado, nos hemos apartado, todas las congregaciones, ninguna de ellas, todos de ellos se han apartado de esto que está aquí, que debería ser ahora en día la continuación de eso que hacían los discípulos en ese tiempo. Tomaban el dinero, tomaban las posesiones que los hermanos habían vendido, las traían, pero no las guardaban en un alfolí, no las ponían a trabajar en inversiones, no las guardaban, no, lo que hacían era repartir a cada uno según su necesidad, a cada uno de los miembros de iglesia. Ok, pero puede decir alguien, bueno, entonces si esta iglesia era así, y si la iglesia debería de ser así, entonces muchísima gente se agregaría a la iglesia por el hecho de que la iglesia esté dando dinero o comida a los miembros, a las personas. Entonces sería fácil de que cualquier persona entre, se haga pasar por miembro de iglesia y diga que tiene necesidad para que, si es un haragán que no le gusta trabajar, que la iglesia lo mantenga. Pero no, esto dista mucho de ser así, porque no fue así tampoco en la iglesia primitiva, y lo veremos por qué más adelante. Entonces, el verso 46 continúa diciendo, y perseverando unánimes, o sea, unidos, cada día en el templo, y vuelve a mencionar, partiendo el pan, ¿a dónde ahora? En las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Bueno, no solo se repartía en la iglesia, no solo se repartía a las personas lo que necesitaban, sino que también aún en sus hogares, estos cristianos, esos sí eran cristianos, los que nosotros decimos llamarnos cristianos ahora en día, distamos mucho, nos hemos apartado de el origen, o sea, de los orígenes de la pequeña iglesia naciente en tiempo de los apóstoles. Partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Se imagina una iglesia actuando así?
¿Se imagina usted nuestra iglesia actuando así, hermano? ¿Usted cree una iglesia actuando así? ¿Cómo sería? Una iglesia, nuestra iglesia, el nombre de esa iglesia actuando así en la comunidad. Ok. Por lo que sucedía, que vamos a ver más adelante, no todos y no cualquiera quería formar parte de la iglesia, porque cayó gran temor sobre todos en ese tiempo, y vamos a ver por qué razón. Porque Dios también tenía que poner paro a aquellas personas que se hubieran querido agregar a la iglesia solo por el hecho de que la iglesia estaba obrando de esa manera, dando de comer, repartiendo sus bienes y dándole a cada uno según su necesidad. Sí, no era fácil que cualquiera viniera a decir, yo quiero ser miembro de tu iglesia o de su iglesia, porque aquí regalan, aquí dan, aquí se ve que están dando. Entonces me voy a ser miembro de tu iglesia. Sí, pero veremos más adelante por qué razón. Eso no era fácil así por así nada más decirlo y hacerlo. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué es lo que pasaba a cualquier persona que quisiera agregarse, pero que no lo hiciera de corazón como lo hicieron esos 3,000 que se agregaron a la iglesia en un solo día. Sí, esos se habían unido a la iglesia, pero antes de haberse unido a la iglesia, habían dado manifestaciones de que ellos eran dignos de formar parte de la iglesia porque estaban compungidos y estaban arrepentidos de corazón. Por eso se unieron a la iglesia, no simplemente por el hecho de que la iglesia diera que comer o repartiera sus bienes entre los más necesitados. Pero vamos a ir entonces más adelante ahora, y es Hechos capítulo 4, donde vamos a ver que esto continúa diciéndose acá. Verso 32. Por eso fuimos anteriormente, porque el verso 32 del capítulo 4 dice de esta manera: y la multitud, ya lo leímos anteriormente. Sí, la multitud, 3,000 en un día, más todos los que ya se habían agregado a la iglesia anteriormente. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Igualito que la iglesia nuestra, ¿no? Igual que los líderes nuestros, igual que nuestra iglesia. Dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. ¿Será de que los líderes de las iglesias, estoy mencionando todas las iglesias, será que los líderes de todas las iglesias, en realidad, los ministros, los pastores, los ancianos, los miembros de iglesias regulares, será de que esa multitud de hermanos son de un corazón o somos de un corazón y un alma? Yo creo que no, distamos mucho de eso. Y ninguno, continúa diciendo el texto, verso 32, decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas. ¿Cómo las tenían? En común. Miren, lo mismo que está diciendo allá en el verso anterior. Hechos 2:41. Todas las cosas las tenían en común. O sea, lo que tenía uno era para poder comer ellos, o sea, su familia, pero para poder dar y alimentar también a otros más en esa pequeña congregación, en esa pequeña iglesia de más de 3,000 personas. Verso 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Abundante gracia. Gracia. El Señor mencionó y el Señor dijo, de gracia recibisteis, dad también de gracia. O sea, gracia. Gracia es un favor inmerecido, un don que no merecemos. Por eso encontramos ahí de que estos miembros de esta iglesia, ellos repartían sus bienes y daban de comer a los demás, repartían entre ellos porque de gracia habían recibido, como dijo la expresión, de gracia recibiste, dad también de gracia. Pero ellos dicen que habían obtenido gracia de Dios. Abundaba la gracia de Dios sobre ellos. El verso 34 es interesante lo que dice el verso 34. Vamos a leerlo. Así que no había entre ellos ningún necesitado. El tema, el título.
ningún necesitado, todos tenían, a todos se les proveía, a todos se les daba. La iglesia o los hermanos, los líderes, los que administraban esas posesiones o esos bienes que se entregaba a ellos, los apóstoles, los administradores, repartían a cada uno según su necesidad. Así que no había, verso 34, no había entre ellos ningún necesitado. Hora en día, en este momento, ¿cuántas personas, cuántos hermanos, cuántas familias hay necesitadas en nuestra iglesia? ¿Cuántas familias, cuántos hermanos, cuántas personas hay necesitadas en otras denominaciones religiosas? O sea, ¿cuántos necesitados habrá? Sería la pregunta. ¿Será de que no habrá ningún necesitado en las demás congregaciones? ¿Será de que no habrá ningún necesitado en las demás iglesias? ¿Será de que solo la iglesia nuestra es la que tiene necesitados? Ahora, el verso 34 es lo que dice y asegura que en esa iglesia, la iglesia primitiva, el inicio de la iglesia, así que no había entre ellos ningún necesitado. Pero entonces, si la iglesia actual, nuestra iglesia primeramente, y todas las demás iglesias, decimos y dicen ser la continuación de esta iglesia mencionada aquí en Hechos, en el capítulo 2 y en el capítulo 4, entonces, ¿por qué ahora en nuestro tiempo, en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, hay tanta necesidad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se está haciendo con los bienes de Dios? ¿Qué es lo que se ha hecho o se está haciendo con los bienes que han sido entregados a la iglesia y que debían de haber sido repartidos? Hay un tema más adelante, después de este, donde vamos a ver lo que una iglesia seguramente ha estado haciendo por años y que por eso ahora en día la crisis no puede haber ayuda para muchas familias, porque el dinero, en vez de haber sido repartido, dado, administrado para ayudar a los hermanos, como dice el verso 34, no ha sido hecho así, ha sido hecho de otra manera. Y eso hay pruebas de que la iglesia ha recibido y que recibe muchos recursos, pero que esos recursos que ha recibido por años y que seguirá recibiendo, porque hay una póliza para recibirlos, lo vamos a mostrar después, pero ese dinero, esos dineros que se han recibido, esas propiedades que esta iglesia y quizá muchas otras iglesias más han recibido, han heredado de otras personas, no ha sido repartido como en la iglesia primitiva se hacía. Entonces no digamos que nosotros ahora en día somos la continuación de esta iglesia que está mencionada aquí en Hechos 4. Distamos mucho de serlo. Pero yo sé una cosa, que al final de la historia, mucho más adelante, quizás no muchos años más, pero más adelante en la historia, va a haber un pequeño grupo, como este pequeño grupo aquí, de más de 3,000 personas. ¿Por qué? Los 3,000 o más de 3,000, no sabemos cuántos exactamente, formaron esa pequeña iglesia. No era todo el profeso pueblo de Dios del tiempo de los judíos. No eran todos ellos. La iglesia de Cristo, esa iglesia naciente, no era toda la nación de Israel. O sea, no era todo el pueblo de Dios. Era un grupo muy pequeño aparte. La iglesia primitiva. Ahora en día, nuestra iglesia como organización o las demás como organizaciones religiosas también están distando mucho de ser lo que el Señor quiere que sean o que seamos. Pero yo sé que habrá un pequeño grupo en comparación a todos los millones de cristianos que decimos ser en el mundo. Un pequeño grupo, que ese grupo sí se manifestará. Esto mismo que se manifestó en la iglesia primitiva, y esto lo estoy diciendo porque también es profecía, está escrito y será así, porque se cumplirá. A su tiempo se cumplirá, pero en este tiempo no se están haciendo las cosas como en realidad deberían de hacerse. Volvemos a leer el texto. Así que no había entre ellos ningún necesitado, todos tenían algo para comer. Y lo que necesitamos ahora, algo para comer, para comprar, para pagar deudas,
es lo que estamos viendo acá, atrás de mí en pantalla, aquí a este lado. Vemos ahí. Claro, he puesto esa moneda o se puso esa moneda, dólar, porque es la que circula mayoritariamente en casi todo el mundo y es lo que necesitamos siempre para poder comprar y para poder suplir las necesidades que nosotros tenemos, ya sea como pueblo o sea como familia. Verso que sigue, 35. Perdón, no leímos todo el 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Esto creo que queda bien claro. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Verso 35. Y lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿A quién se lo entregaban? ¿A quién se lo entregaban? Ustedes miren ahí, ¿a quién se lo entregaban? A los administradores. En aquel momento los administradores, ya no era Judas ahí en ese momento. Ya Judas había desaparecido. Pero siempre se han levantado Judas a través de la historia. Siempre la iglesia ha tenido Judas. Después de que murió Judas, claro que otros tuvieron también eso de llevar el liderazgo del dinero. Y ahora en día, el liderazgo del dinero lo llevan y lo han llevado y lo seguirán llevando muchos Judas. Ahora, en ese momento de la historia, eran los discípulos. Dice, y lo ponían, los que vendían sus propiedades lo ponían a los pies de los apóstoles y, vuelve a mencionar, se repartía. Miren, las propiedades que se vendían, ¿para qué era? Esto que quede bien claro, porque en el tema que sigue vamos a mostrar por qué estoy haciendo énfasis en esto. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. O sea, lo que se vendía, lo que vendían, lo que entregaban a la iglesia, lo que entregaban a los administradores, que eran los apóstoles. Los apóstoles lo tomaban y lo repartían. No solo embolsaban, no compraban propiedades millonarias, no gastaban tampoco millones y millones de dólares defendiendo el problema que se ha defendido por años. Y ustedes lo pueden ver en las noticias. Algunos pederastas, las iglesias o la iglesia madre, ha gastado millones de dólares defendiendo el caso de pederastas en muchos países del mundo. ¿Por qué no gastar ese montón de dinero en los pobres? Y no en defender a alguien o a un líder que es corrupto. ¿Cuántos líderes de iglesia ahora en día son corruptos? ¿Y cuánto dinero o han sido corruptos y seguirán siendo corruptos? ¿Y cuánto dinero seguirán gastando tratando de defender su caso en las cortes mundanales? ¿Cuántos? Yo creo que muchísimos, porque ya Jesús profetizó que muchos se iban a levantar en el tiempo del fin, haciéndose pasar como verdaderos cristianos, pero sin embargo no iban a ser verdaderos cristianos. Sería gente aprovechada del pueblo, serían pastores, pero que no serían pastores que apacentaran su rebaño, sino que trasquilaran el rebaño, como dice Ezequiel 34. Pero veamos aquí. Lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, verso 36, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, o sea, este levita, verso 37, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles, los administradores. Ahora, ¿qué hicieron con ese dinero? ¿Qué hicieron los apóstoles con ese dinero? ¿Lo guardaron o lo repartieron? ¿Qué es lo que la iglesia hacía? Repartirlo. ¿A quiénes? No había ningún necesitado entre ellos. No había ningún necesitado entre ellos. Claro, siempre iba a haber necesitados, pero cuando hubiera necesidad, cuando hubieran familias necesitadas, ¿qué es lo que hacía la iglesia? ¿Qué es lo que hacía la pequeña iglesia en ese tiempo? Ayudaba, daba. ¿Y ahora en día se está haciendo lo mismo? Oh, al revés. Al revés. Ahora el dinero se guarda, se empaqueta, se guarda y se pone según qué, a la obra de Dios. Y eso es y ha sido el argumento presentado y es el argumento escrito también. Y lo vamos a probar, porque lo que estoy diciendo ahorita lo vamos a probar más adelante, no en este tema, sino en un tema más adelante, de que la iglesia dice y ha seguido diciendo de que
ese dinero entregado de posesiones vendidas y también donadas a la iglesia en testamentos, vamos a ver de que ese dinero que se ha adquirido así o se haya adquirido así, tendría y debería de ser donado, entregado y repartido entre las familias pobres. ¿Por qué? Desde un principio del inicio de la iglesia primitiva, aquí encontramos en Hechos 2 y en Hechos 4 de que fue el objetivo de recoger o recaudar o dar, podemos decir, o traer como miembros de iglesia esas posesiones para que los que necesitaran o fueran necesitados fueran suplidos o fuera suplida su necesidad. Sin embargo, esto dista mucho de verse hecho. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Qué decía el texto de Malaquías 3:7? Desde los días de vuestros padres. O sea, desde los días de los inicios de cualquiera de las iglesias, desde los días que se inició la iglesia, ya la iglesia ha ido totalmente en contra de este principio acá. Ha ido totalmente en contra de lo que la iglesia original estuvo haciendo al principio. Yo no sé cuánto tiempo la iglesia primitiva estuvo haciendo esto, pero si decimos y seguimos diciendo, insistiendo en que somos la iglesia, continuación de esta iglesia aquí, entonces debería nuestra iglesia y las demás iglesias que dicen serlo estar haciendo esto que acabamos de leer aquí. Verso 37, ya lo leímos. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora, vamos a ir a más adelante. Verso 1 del capítulo 5, porque eso es lo que habíamos mencionado un poquito anteriormente. Que no cualquier persona entraba a la iglesia, porque ya leímos en el verso 11. Vamos a leer en el verso 11 también de nuevo, y habíamos leído en el capítulo 2, de que entró gran temor a la congregación, a la iglesia. Gran temor, gran temor. ¿Y por qué entró gran temor a la congregación? ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Porque las cosas no podían ser de qué. Entonces, estos venden las posesiones, estos traen el dinero, se lo dan a los discípulos, se lo dan a los apóstoles y ellos lo administran y lo reparten entre todos los necesitados. Así es que yo soy uno de los necesitados. Y aunque no creo en Jesús y aunque no acepto esa doctrina, pero como aquí están regalando y aquí están dando, entonces fácil me cuelo, me meto ahí en la iglesia, me hago pasar por miembro de iglesia para que me ayuden, para que me den. Eso podría ser el pensar de muchos ahora en día, pero ¿qué es lo que el Señor hizo? ¿O qué es lo que el Señor permitió que pasara? Miren lo que pasó, que esto no podía haberse hecho. Y yo estoy seguro de una cosa, que tampoco cualquier persona que pretenda y quiera hacer esto ahora en día y repetir la historia, pues la historia de este hombre mencionado aquí con su mujer se va a repetir también en cualquier persona, en cualquier familia que piense aprovecharse de una iglesia, de una congregación en el futuro que va a hacer esta misma obra, y ojalá que esto lo vean nuestros ojos, que haya una congregación que haga justamente esto que se hizo en la iglesia primitiva. Pero vamos a ver lo que pasó con este hombre y esta mujer. Pero cierto hombre llamado Ananías, capítulo 5, verso 1, con Zafira su mujer, vendió una heredad. La vendió la propiedad. Bueno, ¿no? Qué bueno que vendió la propiedad, porque él había visto quizá el ejemplo de quién, de quien leímos anteriormente en el verso 36, de José. De José, o sea, Bernabé. O sea, aquí en el verso 5, capítulo 5, verso 1 dice, cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo, o sea, sustrajo del precio. O sea que él vendió la propiedad en un precio, pero cuando él llegó y llevó el dinero a los pies de los apóstoles, él mintió. Él dijo que había vendido la propiedad en menos dinero que el que en realidad la había vendido. Y ahora le dijo Pedro en el verso 3, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses, o sea, modificases el precio de la heredad? Reteniéndola, le dice Pedro,
en el verso 4, no se te quedaba a ti, o sea, si no la hubieras prometido, si no hubieras prometido la propiedad entera al Señor, pues tú la vendías y te quedabas con el precio y no hay problema, no te hubiera pasado nada o no te pasaría nada. El problema es que Ananías vendió la propiedad y él mintió el precio de la venta para quedarse con algún dinero. Noten bien, porque él estaba mintiendo. Él dijo, de su boca dijo una cosa, pero en su corazón, en su mente, él y su mujer sabían otra. Ellos habían vendido la propiedad en más dinero. O sea, estaban, en otras palabras, engañando a los apóstoles o tratando de engañar a los apóstoles, a los discípulos, tratando de engañar, en otras palabras, a Dios. Y con Dios no se juega, no se puede mentir, no se puede prometer algo y no cumplirlo. Y este hombre y su mujer prometieron algo y no lo cumplieron, o lo iban a cumplir en parte lo que habían prometido. Y por eso Pedro le dice, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, o sea, murió. Ahí a los pies de Pedro murió. Y vino un gran temor, o sea, noten el verso aquí. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. O sea, ¿qué es lo que pasaba con los mentirosos? ¿Qué es lo que pasaba con los mentirosos? Moría. Entonces, no cualquiera que pretendiera hacerse miembro de la iglesia o hacerse pasar por miembro de la iglesia iba a obtener el beneficio sin pagar las consecuencias de su mentira, de su trampa, de su farsa. Ahora, si hiciera esto la iglesia ahora en día, yo creo que muchas personas se quisieran o se agregarían a la iglesia, pero nada más porque les den, porque les ayuden. Pero esa mentira, porque no sería algo de corazón, no sería por formar parte del pueblo de Dios, no sería porque en verdad amen a Cristo, no sería porque en verdad quieran seguir la religión del Señor, sino únicamente sería por obtener una ganancia o obtener una ventaja de que alguien les ayude o que una organización les dé beneficio. Pero sin embargo esto no pasó ahí. ¿Por qué? Porque dice que cayó gran temor en la iglesia. Ahora, verso que sigue. 6. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. O sea, mintió también, al igual que su esposo. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y también te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él, o sea, a los pies de Pedro, y expiró, murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Verso 11. Mira lo que dice el verso 11. Vino gran temor sobre toda la iglesia. ¿Cuántos eran la iglesia? ¿Cuántos eran la iglesia? Más de 3,000. ¿Y cómo tenían las cosas en esa iglesia? Todos los bienes, todas las posesiones, todo de lo que ellos eran dueños, tanto fuera dinero, fueran terrenos, fueran casas, todo lo que ellos tenían lo ponían a los pies de los discípulos y los discípulos lo repartían entre todos y cada uno de los necesitados. Ahora, ¿a dónde está nuestra iglesia ahora en día? ¿A dónde está? Bueno, yo sé que estará y está y no sé, seguirá estando nuestra organización en el mismo sitio, en el mismo lugar donde ha estado siempre, desde los días de nuestros padres. Me recuerdo una historia, cuando yo estaba estudiando esto, se me vino a la mente algo, que eso me quedó penetrado aquí, en mi mente, desde que yo empecé a asistir a la iglesia, ya hace cerca de 40 años, ya más de 40 años. Una señora, una viejita hermana de la iglesia, bien ancianita ya, tal vez unos 70 años, se encontró ahí, yo estaba ahí nada más de oyente, y la señora empezó a hablar con uno de los 2 muchachos y una muchacha que estaba ahí, y empezaron a hacerle algunas preguntas de que cómo estaba haciendo, porque la señora se miraba un poco enferma, la hermanita, era hermana de nuestra iglesia, una ancianita, andaba vendiendo ella.
Y dijo, ella comentó de que no había vendido nada y que no sabía cómo le iba a hacer para comer porque pues no estaba mala la venta. Y parece que uno de los muchachos le pregunta que si ya había comido o qué es lo que tenía para comer. Y ella le comenta, la hermanita, yo estaba escuchando nada más, no era conmigo la conversación. Por eso se me vino esto a la mente, lo que escuché de esto hace años atrás. La hermanita nada más tenía para comer tortilla con vinagre. La comida que tenía era nada más un bote con vinagre. Y se imagina mojar la tortilla para comer con vinagre porque no tiene comida. Oigan, hermanos, pero era un miembro de nuestra iglesia. La iglesia era una iglesia organizada. No eran muchos miembros, unos 60, 50 tal vez, pero no sería posible de que esta hermana recibiera algún tipo de ayuda si la iglesia hubiera hecho y hubiera continuado haciendo nuestra iglesia lo que esta iglesia hizo en tiempo de los apóstoles. ¿No sería que esta hermana también hubiera obtenido algún beneficio de el verse hecho miembro de una iglesia que ayudara a los hermanos, una iglesia que ayudara a los más pobres, una iglesia que ayudara a los más necesitados, y no simplemente tener para comer nada más tortilla con vinagre porque no tenía comida para comer? Hermano, a mí se me quedó eso en la mente y yo pensé, me dio tristeza, pero yo era un muchacho y yo no podía hacer mucho, no podía hacer nada casi. Pero eso se me quedó penetrado en la mente, se me quedó guardado ese caso de esa hermana con grave necesidad, con necesidad de alimento. ¿Y dónde estaba nuestra iglesia? Bien, donde ha estado siempre y haciendo lo mismo de siempre. Y que creo continuaremos haciendo lo mismo de siempre. Pasará esta crisis del COVID-19, creo, si pasa esta y viene otra, la iglesia quizá va a estar haciendo exactamente lo mismo que ha hecho ahora en día. Ignorar a los hermanos o a muchos hermanos, a muchas familias que han estado y creo seguirán pasando por grave necesidad, por grave crisis. ¿Dónde está nuestra iglesia? ¿Dónde estaba la iglesia primitiva? Nosotros la vemos aquí. ¿Qué es lo que hacía esta iglesia? Recibir, pero lo que recibía, que eran heredades, posesiones, lo que hacía era, la repartía entre los más necesitados. Ahora, nuestra iglesia, en algún momento de la historia, ¿será que podrá hacer esto mismo? Eso es la pregunta. Y nos vamos a quedar con esa pregunta y posiblemente tengamos la respuesta también, o en la Biblia o en algún otro lugar donde nosotros vamos a comentar de lo que la iglesia en el tiempo del fin, la última iglesia, la iglesia final, que será un grupo reducido en comparación a los millones que ahora somos de cristianos. Un pequeño grupo, creo que será el único que podrá hacer en realidad esta obra que se hizo en la iglesia primitiva. Pero hermanos, por ahora distamos mucho de que no haya ningún necesitado en nuestra iglesia. Así que el tema, ningún necesitado. Pero ¿cuándo será de que en nuestra iglesia, en nuestras iglesias adventistas del séptimo día, estoy hablando en primera persona, y otras denominaciones religiosas también, ¿cuándo será de que en sus iglesias, en sus congregaciones y también en la iglesia madre no habrá ningún necesitado? ¿Acaso haremos lo mismo que yo vi una portada, una vista, no sé si eso será real, pero vi donde el líder máximo de la iglesia madre está tirado en el piso, de panzas en el piso, pero está en una alfombra roja y según que está clamando por todos los feligreses de la iglesia a nivel mundial. Pero hermanos, tirarse en el piso, bien vestido, bien ataviado, sobre de una alfombra roja y con un cojín todavía en las manos, decir con eso que está orando por el pueblo, ¿eso es suficiente para los millones o miles de miembros de la iglesia que posible estén pasando necesidad? ¿Eso basta hacer así? Eso lo hace cualquiera. Eso lo hace cualquiera. Yo me puedo tirar de panzas ahí en la alfombra o en el piso a decirte que estoy clamando por la iglesia, cuando la iglesia posee más del 52% probado según
en datos estadísticos. Más del 52% de la riqueza mundial. ¿A dónde está esa riqueza mundial? En inversiones. Pero dicen que son la continuación, que ellos son los únicos y que ellos son la continuación porque tienen el nombre Iglesia Apostólica, Católica, Apostólica, Romana. ¿Y qué de los demás? ¿Qué de los demás líderes de otras congregaciones? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Estarán haciendo lo mismo? ¿Tirándose de rodillas también? ¿Poniendo la frente en el piso y clamando y diciendo que ellos están orando por el pueblo? Cuando lo que el pueblo necesita muchas veces es esto para pagar su renta. ¿Tienen dinero para pagar su renta? ¿Tienen dinero para comprar comida? ¿Tienen dinero para algo, otras cosas más que necesitan, para utilidades? ¿Ya les cortaron el gas? ¿Les cortaron la luz? ¿Ya los sacaron a la calle porque no tuvieron para pagar su renta? ¿A dónde están las iglesias? ¿A dónde están las iglesias? ¿Será que las iglesias están siendo lo que en realidad la Biblia dice que deberíamos de ser? Y estoy hablando de todas, no de una. Esto es general, porque no se queda ninguna atrás. Sus líderes de las iglesias no se queda ninguno atrás. Hermanos, esto es lo que los líderes iniciales hicieron en la iglesia y con la iglesia, con los miembros del pueblo de Dios. Esto es lo que ellos hicieron. ¿No es esto mismo lo que Dios quiere que su iglesia haga o hagamos ahora en día? ¿No es ese el mismo llamado? Yo creo que sí, es el mismo llamado, porque si decimos ser la iglesia, continuación de esa, deberíamos de estar haciendo esta obra que se hizo en lo pasado. Hermanos, podríamos hablar más, pero en otro tema. Y espero que la bendición del Señor sea con esas familias de las iglesias que no han recibido ayuda, y que si han recibido alguna ayuda, yo sé de que esa ayuda no ha sido por el dinero que ha entrado al liderazgo y que ellos lo estén repartiendo, sino por dinero de muchos hermanos que han sacado de sus bolsillos, han comprado víveres y han ido a repartir a familias que ellos saben que son familias de sus iglesias y que han pasado o están en crisis, y ellos les han donado algo de lo que otros tienen o han tenido. Hermanos, que Dios nos bendiga y perdone a su iglesia por el pecado de no compartir todo lo que Dios ha querido que compartamos. Hermanos, bendiciones a cada uno, es mi deseo esta tarde. Amén.